¿Qué tal están? Sean todos muy bienvenidos. Gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias por compartir su tiempo con nosotros. Bienvenidos a un nuevo programa de Psiquiatría Today. Es el número 5 ya, el podcast de divulgación médico-sanitaria, como saben, dirigido a psiquiatras. Es un programa patrocinado por Adamed Laboratorios. Desde Adamed quieren agradecer a todo el colectivo de la psiquiatría ese magnífico y maravilloso viaje conjunto que representa su historia de más de 10 años en el mercado español. Un viaje pues de evolución, de vocación por ofrecer un servicio de calidad a la especialidad y, por supuesto, a los pacientes que sufren cualquier enfermedad de salud mental. Adamed se compromete a continuar en esta línea los próximos años, que les ha llevado a ser una de las empresas mejor valoradas y consolidadas dentro de la especialidad, dentro de la psiquiatría. Les decía que es el programa 5, el podcast número 5, y quiero recordarles que todos los Psiquiatría Today anteriores también, si usted por vez primera pues ha tenido la amabilidad de sintonizarnos, los pueden escuchar en la web Adamed TV Profesionales, profesionales.adamedtv.com. Ahí va a encontrar todos la pequeña de momento historia de cinco capítulos de este Psiquiatría Today. Hoy con la hospitalización domiciliaria como tema principal, una charla que vamos a mantener con la doctora Marina Garriga. La doctora Garriga es psiquiatra del dispositivo de hospitalización a domicilio en salud mental del Hospital Clínic de Barcelona. Doctora Garriga, Marina, bienvenida y gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por invitarme para poder hablar de este trabajo que desarrollo, que ahora mismo es mi pasión. Qué bonito es que uno tenga en su trabajo su pasión, porque yo creo que le permite ser mejor, le permite exteriorizarlo en todos los aspectos y buscar casi a veces la excelencia, ¿verdad, doctora? A ver, para aquellos que no están familiarizados con este servicio, como son las unidades de hospitalización domiciliaria, ¿qué características tienen, por ejemplo, doctora? Bueno, yo la principal característica que le daría en relación a salud mental, en relación a psiquiatría, es el poder, por fin, después de mucho tiempo de trabajo en España, homogeneizar una serie de cartera de servicios que ya se dan para otros tipos de enfermedad. Es decir, no puede ser que una persona afectada de una pielonefritis pueda estar en su casa con un tratamiento antibiótico bajo un equipo de hospitalización a domicilio y el paciente agudo afecto a una enfermedad mental reagudizada o un primer episodio de alguna enfermedad mental no pueda tener ese mismo derecho de asistencia y de calidad de asistencia en su domicilio. Sí que es verdad que en España hay antecedentes y que hospitalización a domicilio ya matizaremos porque hay como diferentes modelos en los que hoy por hoy los podemos encontrar en España, pero puede ser una herramienta más, una propuesta más de asistencia y de calidad asistencial para nuestros pacientes. Perdemos las paredes del hospital y ganamos las paredes de casa, que eso también puede tener un beneficio. Eso es importantísimo. Estaba pensando ahora mismo, ya lo hablaremos, ¿no? Estoy pensando en los pacientes y estoy pensando en la familia de los pacientes, aquello que se dice como en casa en ningún sitio. Está claro, es decir, ojalá todos pudiéramos, ¿no? Ahora hablaremos cuáles son los requisitos, pero ¿cuántas personas integran una unidad de estas características, doctora? Pues mira, una unidad como la que nosotros llevamos en el Hospital Clínic de Barcelona, nosotros somos de hecho el último sector de Barcelona en el cual ha podido adquirir este modelo, y hay otros modelos implementados anteriormente en Barcelona, y para cada 5 o 6 pacientes agudos, hablo de paciente agudo, porque hay otros modelos no agudos, para paciente agudo debe haber un mínimo de personal de un enfermero y un psiquiatra, además de apoyo administrativo, y en algún momento también, porque se necesita muchas veces, trabajo social. Este debería ser el mínimo setting por cada 5 o 6 pacientes. En nuestro caso, ahora mismo, como abrimos hace 2 años, llevamos solo 6 pacientes. Sí que es verdad que en época COVID tuvimos la oportunidad de poder echar un cable y nos dieron recursos para poder ampliar hasta 15, y es un poco la propuesta de poder seguir creciendo. Pero el mínimo ha de ser ese paquete y luego ampliar en paquetes razonables respecto a esto que comentaba. ¿Quién es el que empuja? ¿De dónde surge la hospitalización domiciliaria? ¿Motivación médica? ¿Cuidados individualizados? ¿Aspectos económicos? Cuénteme. Pues mira, yo creo que precisamente nace de estos 3 pilares que tú muy bien has mencionado.
por un lado, ¿no?, la necesidad de que como profesionales sanitarios podemos desarrollar nuestro trabajo, ser fácilmente moldeables, adaptables a situaciones que no solo sean la del medio hospitalario como tal o la de la consulta como tal, sino que nos podamos adaptar al ambiente del paciente y ver otras necesidades que a veces nos salen a luz cuando estamos en la consulta o en el hospital. Evidentemente hay también esta necesidad que cada vez lo demanda más la sociedad, ¿no?, de poder, lo que decía al principio, ¿no?, poder tener una atención de calidad, al igual que cualquier otra persona, el mismo tipo de recurso ha de poderse dar en el formato adaptado para cualquier tipo de patología. Y evidentemente el COVID también nos ha enseñado que es importante poder salir del ambiente hospitalario, poder ampliar la asistencia que damos, ser más efectivos, con un uso más razonable de todo el tema a nivel de gestión económica, como tú decías, y el poder ofrecer una calidad asistencial que hace que gastemos menos recursos en el cuadrado del hospital, en el cuadrado de la consulta, simplemente con los profesionales y materiales que llevamos a las consultas. Eso también ahorra y es muy sensible con el sistema sanitario. 5 personas en este momento, ¿no? Podían ser hasta 15, es decir, hablamos de un grupo, de momento, como muy selectivo, ¿no? Como muy selectivo. ¿Es una selección muy difícil o hay unos protocolos muy claros para saber quiénes pueden acceder a este tipo de servicios? Sí, bueno, nosotros ahora tenemos 6 pacientes que se les debe Vale. dar una atención diaria, como si fuera un régimen hospitalario convencional. Como te decía, nosotros llevamos la modalidad de paciente agudo descompensado. Sí. Tiene que poderse atender en formato presencial, a ser posible de manera conjunta por un enfermero y un psiquiatra las máximas de veces posibles para afianzar no solo un tratamiento farmacológico, sino unas pautas terapéuticas específicas y adaptadas a cada paciente y a la familia. La familia nos ayuda a cuidar, la familia tiene que haber un compromiso. Y en esta selección que decías del paciente, en nuestro caso, por ejemplo, yo soy la psiquiatra referente de la parte de adultos, yo llevo población por encima de 18 años. Sí. Hace brevemente hemos tenido la suerte de que el Catch Salud nos ha favorecido poder hacer un piloto para favorecer una atención en crisis al paciente infanto-juvenil, y hay 5 menores que también están atendiéndose por una compañera psiquiatra y una enfermera psiquiatra en el dispositivo. Y las características principales son pacientes reagudizados con cualquier patología mental, no discriminamos por patología mental. Sí que es verdad que necesitamos que sean pacientes que hayan sufrido una recaída o sea un primer episodio y se haya de estudiar lo que está pasando, y han de ser pacientes que voluntariamente estén dispuestos a poder seguir unas normas de tratamiento, a que nos dejen entrar en sus casas cada día, y ha de haber un cuidador alrededor que nos haga la figura de no personal sanitario, pero sí a quien cedamos esos cuidados cuando se acaba la visita, que nosotros nos salimos del domicilio, si hay cualquier necesidad del paciente, sea capaz de ayudar al paciente a gestionar una pequeña urgencia, pues contactándonos con teléfonos a nosotros o a nuestros servicios de urgencias. Esas son las características principales. Pero entiendo que son pacientes que primero habéis visto en régimen hospitalario abierto, o sea, lo habéis visto en el Hospital Clínic, en su caso, ¿no? Y yo imagino que derivándose o no, o derivándose luego de las visitas, de las consultas, de la progresión o no, a lo mejor son ustedes los que dicen, esta persona podría entrar dentro de este sistema de hospitalización domiciliaria y vamos a proponérselo. ¿Es así o hay... Efectivamente, una fuente muy importante de las pacientes que nosotros acogemos son pacientes que vienen de la sala de hospitalización a fin de acortar su estancia hospitalaria y poderla luego afianzar la mejora en el domicilio, pero no es de hecho nuestra fuente principal de derivación. Nuestra fuente principal de derivación, por ejemplo, es también nuestro servicio de urgencias. Bien. Nosotros cada mañana acudimos a nuestro pase de guardia y nuestro pase de planta, en la cual comentamos los casos y si son tributarios o no de poder hacer un ingreso con nosotros, siempre con la premisa de estos criterios que tú comentabas, ¿no?, que vivan donde nosotros podemos actuar, que tiene que ser cerca, tenemos que poder llegar pronto en transporte, tienen que ser mayores de edad, que sea un ingreso voluntario y con un cuidador funcional, más bien. Claro. Entonces, dicho esto, nosotros, si viene de urgencia, es ideal. Y luego también tenemos otras puertas de entrada. Nosotros les damos puerta abierta a los ambulatorios, a los CESMAS,
a podernos hacer derivaciones directas, como si fuera un ingreso programado. Nos pueden contactar, mira, tenemos este paciente en riesgo de reagudización, no se ha reagudizado, pero la familia no se atreve a mandarlo y acompañarlo a urgencias, podéis valorarlo vosotros y puede hacer un ingreso en casa, y en esos casos nosotros también podemos intervenir. Me decía Marina que van cada día a su casa. Sí, de lunes a domingo. De lunes a domingo. Sí. Y durante no sabemos durante cuánto tiempo. Exacto, sí que es verdad que hay una cosa hospitalaria que se llaman las estancias medias, que sí. nosotros más o menos tenemos que seguir. Nosotros nos han pactado de momento que sigamos una estancia media parecida a la de la hospitalización convencional, que en el caso de nuestro centro es entre 3 y 4 semanas, pero todo depende del caso. Hay casos que se nos acortan, hay casos que se nos alargan, e intentamos gestionar luego un recurso al alta como haríamos en una hospitalización convencional. Me cuentan, doctora, que junto a otros profesionales, otros psiquiatras, doctor Vieta, por ejemplo, publicaron una carta en la revista Acta Psiquiátrica Escandinava en el que se reflexionaba sobre el papel de estas unidades domiciliarias en el contexto de la pandemia. ¿Por qué fueron importantes? Mira, esto, como tú bien comentabas, fue una reflexión. Básicamente empezó la pandemia. Nosotros, estando en nuestro servicio, tenemos mucha suerte porque, aunque pertenecemos a salud mental, estamos integrados ya dentro de la hospitalización domiciliaria del hospital, junto con internistas, infectólogos, cirujanos. Somos un pequeño subservicio más incorporado allí. Y al ver que todos nuestros compañeros de domiciliaria se movilizaban tanto en la atención COVID, nosotras, mi compañera Isa Gassi, la enfermera regente del dispositivo, y yo misma nos pusimos en la tesitura de ver qué podíamos aportar nosotras a esta situación, y viendo las dificultades que iban a tener nuestros pacientes a lo mejor no querer acceder al ambulatorio por temor a contagio, a no irse a poner tratamientos habituales al hospital por temor al contagio, por ejemplo, o por temor al contagio dejarían de salir a la calle, dejarían de cubrir algunas necesidades, entre ellas las suyas de salud propia. Y en este momento de reflexión y un poco de incertidumbre que todos teníamos, decidimos plantear que nosotros somos un subservicio dentro del servicio de psiquiatría, que somos capaces de, si nos deja nuestro jefe de servicio, Eduard Vieta, pues nos dejas compañeros, nos dejas tiempo humano, pues nosotros podemos ampliar nuestra capacidad, nosotros podemos atender a más gente, podemos contactar con los ambulatorios y pedirles que no llamen, que no deriven a los pacientes a urgencias si los ven mal, que nos llamen directamente a nosotros. Podemos encargarnos de ir a sus casas a ponerle tratamientos específicos que a lo mejor el paciente, por temor a salir a la calle por el confinamiento, no va a querer hacer o no va a poder hacer. Pues nosotros nos propusimos, partiendo de que estamos en ese equipo integrado de hospitalización a domicilio, y podíamos acceder a material de protección sanitaria, pues a las batas, mascarillas, guantes, EPIs en el caso de pacientes COVID que hemos atendido. Y eso nos dio como una idea de, oye, esto tiene sentido, esto nosotros tenemos que poder explicar que tiene sentido para nuestro equipo, pero puede tenerlo para cualquier equipo, que pudimos reaccionar de manera rápida, que aumentamos la capacidad, la triplicamos en la vuelta de un mes, y que bueno, y que fue útil, evitamos ingresos hospitalarios, atenciones a urgencias y situaciones incluso muy complejas y muy dramáticas, ayudamos a un poco gestionarlas, aunque no fuéramos nosotros quien finalmente realizara el ingreso. No me extraña que me dijera al principio que le apasionaba, porque todo lo que dice Marina suena muy bien, suena extraordinariamente bien. ¿Sabes qué pasa? Que tengo mucha suerte de que donde trabajo nos han dejado mucha autogestión. Eso es importante también, claro. Y con la experiencia aprendemos, porque hemos tenido situaciones complejas que nos han costado, pero poder plasmar cómo podíamos hacer ese esfuerzo era un poco la clave de poder hacer esa reflexión en la revista. Eduard Vieta es una excelente persona, es un excelente profesional, es un avanzado, y yo creo que estamos hablando de un tema de gran presente, pero de un futuro, yo creo que arrollador. A mí leo que los equipos de hospitalización domiciliaria que existen de otras especialidades médicas ya se han descrito como una alternativa viable y, cuidado, rentable a la atención hospitalaria para un grupo seleccionado de pacientes que requieren ingreso hospitalario convencional. Faltaba en el área de la salud mental. ¿Cuántos hospitales cree, doctora, que pueden recoger el guante? ¿A cuántos lugares, a cuántos hospitales de nuestra sanidad pública puede ampliarse esta hospitalización domiciliaria?
Bien, todo también depende un poco de lo que te insinuaba un poco al principio, depende del modelo que se acoja. Nosotros en este modelo agudo, que a veces puede parecer un poco atrevido, incluso un poco, para algunos otros compañeros, un poco inseguro, por decirlo de alguna manera, que en nuestro caso por suerte no lo es, porque siempre son pacientes que se prestan voluntarios a recibir una atención. Y si llega un momento que no es el caso, pues ya hablaremos, nos sentaremos con ellos de cómo les podemos ayudar. Dicho esto, en España yo creo que ya hay como mucho gusanillo de querer hacer atención domiciliaria, de que nos aporta además a los profesionales de la salud mental como mucha información que nos falta en la visita, que nos ayuda a entender el contexto. Que sepamos que nuestros pacientes tienen una enfermedad no quiere decir que reaccionen igual a los estresores ambientales que tienen en su medio inmediato. Si somos capaces de ver esas dificultades en el medio inmediato, también nos va a ayudar mucho a nosotros en cómo poderles ayudar y tratarlos. Eso cada vez le gusta más a la gente poder saber esa parte. Y aunque no sea en nuestro formato agudo, los ambulatorios cada vez yo creo que tienen, los centros de salud mental tienen como esa opción de poder hacer una visita puntual a nivel domiciliario, que no es una hospitalización no domiciliaria, pero ya es un primer paso para quitar un poco esos tabús de ir a la casa del paciente. Otras cosas que se pueden hacer, pues ya no solo la visita domiciliaria puntual, sino programas de tratamiento un poco más a largo plazo, en paciente no tan agudo, pero que a lo mejor hace 2 años que no sale del domicilio y hay que hacer un plan no tan de choque como nosotros, que somos 4 semanas, sino a lo mejor 3, 6 meses estando con los pacientes, adecuando el tratamiento y ajustando las pautas para ver si podemos hacer algo en ese sentido. Entonces yo creo que en Cataluña, por suerte, en el área metropolitana de Barcelona estamos todos los sectores cubiertos con alguna de las modalidades, ya a fecha de hoy, ya desde los últimos 2 años, pero en Cataluña todavía faltan sitios y alrededor de España también. Pero yo creo que hay como ya el interés de podernos equiparar al resto de especialidades y nosotros tenemos que podernos equiparar también con esto. Estamos hablando de que el médico va a casa del paciente y esto a mí me recuerda cuando yo era pequeño y el médico venía a mi casa. Es decir, estamos volviendo un poco a aquellos orígenes en los que cuando sabíamos que el médico estaba de camino, no sé por qué receta mágica, uno ya se ponía mejor, porque sabía que el médico iba ya a ayudarte. No sé si ocurre lo mismo con estos pacientes con salud mental, cuando sabe que va a ir alguien, que va a ir un profesional, evidentemente, de la psiquiatría, y que se va a sentar en el sofá del comedor, o dónde tienen ustedes habitualmente la consulta, la visita, la atención. Pues mira, la visita es donde el paciente nos deje tener la visita, todo se ha dicho. Evitamos mucho entrar en las habitaciones de los pacientes. Bien. Ya entramos a su casa y es un medio muy íntimo, ya nos dejan llegar. Sí que es verdad que por lo general nos acogen en el comedor, en época de más calor pues nos acogen en la terraza, cuando ya los ingresos avanzan pues hacemos salidas con los pacientes y vamos a la calle. Hay diferentes settings, ¿no?, que decimos nosotros, donde podemos hacer la visita y nosotros tenemos que ser capaces de podernos ajustar. El tema de las habitaciones también es para ayudarles a ellos a trabajar con el papel de persona enferma. Vamos a sus casas, vamos a ayudarles a tratar una condición que en un momento dado está descompensada, reagudizada, pero para empezar a trabajarlo, pues primero lo sacaremos también de su habitación, ¿no? Entonces, eso también nos ayuda a nosotros. Y ya no solo que vayamos y tienen esa sensación de que ya estamos haciendo algo, como tú bien decías, es que el acompañamiento terapéutico es muy importante para nuestros pacientes. Y de ahí la suerte que yo tenga de tener compañera, ¿no?, en mi día a día, ¿no?, la enfermera con la que voy a casi todas las visitas que puedo. Por suerte estamos las dos y se sienten igualmente acompañadas por una o por la otra. Y ahí estamos un día y a veces el paciente un poquito del síntoma que tiene, pero mejorar su funcionamiento ya solo por ese acompañamiento que hacemos, que es muy importante. Yo entiendo también, doctora Garriga, que el paciente y el acompañante, la familia del paciente, sabedores de que al día siguiente van a volver, sabedores que dentro de 2 días van a volver. Esto también, si hay tratamientos que lo sabrán, farmacológicos también, hará mucho para el cumplimiento terapéutico, ¿no?, para la adherencia. Es decir, para que ese paciente ponga más de su parte, ponga todo de su parte para no defraudarles. Bueno, no para ayudarnos a nosotros,
que siempre les decimos lo mismo, a nosotros no nos defraudan, nosotros les ayudamos con unas indicaciones, son su salud e intentamos hacer una decisión compartida de cómo va a ir el tratamiento. Ponemos un objetivo inicial del ingreso que lo consensuamos con el paciente y a lo largo del ingreso vamos viendo cómo se va o no cumpliendo ese objetivo. Pero ya no solo el acompañamiento, sino educar sobre lo que está pasando, ayudarles a entender mejor lo que pasa a su alrededor respecto a la enfermedad, ayudar a la familia a conciliar lo que le está pasando, a ese familiar al que están cuidando, que a veces es lo que te decía, en el hospital no tenemos ese tiempo de educación terapéutica al paciente o a la familia, que también es tan importante para que ellos mismos se cuiden una vez nosotras nos marchemos de nuestro ingreso, ¿no? Eso también son herramientas muy potentes de tratamiento que, como tú decías, además afianzan la alianza terapéutica. Un día u otro el COVID-19 se acabará. Un día u otro, y espero que sea más pronto que tarde. Conseguiremos con vacunas y conseguiremos con fármacos, no sé cómo, pero evidentemente le venceremos. Luego vendrá otra cosa, pero a este le venceremos. Eso será un paso hacia adelante en la hospitalización domiciliaria. El COVID-19 ahora se ha tenido un poco, como comentaba, pues bajo mínimos, digámoslo así, con el temor también de muchas personas por el tema de la pandemia. Cuando desaparezca, ¿puede ser un boom de la hospitalización domiciliaria? O al menos más opciones de más visitas, más opciones de más pacientes, de que al grupo se integren más enfermeros, más psiquiatras, más trabajadores sociales? Esa sí que es un poco nuestra idea, ¿no? También sabiendo que si durante los tiempos duros de la COVID nosotros hemos podido ser resolutivos, esa también ha de ser nuestra herramienta para decir, mira, estamos aquí como una alternativa real, sean cuales sean las condiciones del ambiente. Y podemos trabajar con condiciones adversas en el ambiente. Hemos estado momentos de la COVID súper surrealistas con el coche del trabajo, yendo por calles totalmente vacías, vistiéndonos estupendamente de arriba abajo cuando llegábamos a los domicilios, y eso el paciente lo ha agradecido de cierta manera. Han habido otros con más reparo, nos han dicho, oye, pues mañana en vez de venir tan vestidas podéis llamarnos a ver cómo estamos. Y hemos alternado durante la COVID, pero somos un recurso que puede ser muy moldeable a cualquier situación, a las adversas y a las no adversas. Hemos de poder dar esa opción a nuestros pacientes. Claro, tuvieron ustedes que ir con EPIs a los domicilios. En algunos sí, ¿no? Ahora, evidentemente, ya todo el mundo vacunado, al menos los profesionales sanitarios vacunados. Imagino que los pacientes deben de estar también vacunados, mascarillas. Bueno, pues yo imagino que no hará falta pues esos EPIs y ya podrán ir de calle, podrán ir de paisano, por así decirlo. Nos dicen que han tenido alguna fiebre y hemos de hacer pruebas. Ese día nos toca volvernos a vestir un poquito. Mínimo la mascarilla, limpieza de manos súper importante y habitaciones ventiladas y distancia de seguridad. Sí. Pero lo aceptan bien que vayamos. Es sorprendente. Pues doctora Garriga, Marina Garriga, le agradezco muchísimo el que haya estado con nosotros, que nos haya explicado esta hospitalización domiciliaria, que insisto me parece apasionante y con un brillantísimo futuro. Muchísimas gracias, doctora, ha sido un placer tenerla con nosotros. Gracias a vosotros. Hasta otro momento. Estamos en Psiquiatría Today. Disculpen ustedes si van oyendo algunos ruiditos, a veces las conexiones de los Skypes, pues lo conllevan. Yo le ruego que nos disculpen. Intentaremos que sea lo más breve posible. Nosotros continuamos Psiquiatría Today en este tiempo de podcast patrocinado por Adamet, una realización de Nini Siwo, que es momento de la entrevista. Una entrevista que vamos a realizar con el doctor Pedro Ruiz Lázaro. El doctor Ruiz Lázaro es jefe de sección de Psiquiatría Infanto-Juvenil del Hospital Clínico Universitario de Zaragoza. Es profesor asociado también de médico de la Universidad de la capital aragonesa. Doctor Ruiz Lázaro, muy bienvenido y gracias por acompañarnos. Pues bien hallado. Es un placer acompañar en este programa. Sí. Gracias a usted, don Pedro. No sé si estaba escuchando a la doctora Garriga. ¿Qué le parece esto de la hospitalización domiciliaria, doctor? Sí, pues precisamente ya hace años que en infantil se han hecho estas cosas. En el Niño Jesús, por ejemplo, en temas de trastorno conducta alimentaria hace ya pues 2 décadas, yo creo que Gonzalo Morandé empezó. Yo creo que es
es un camino muy interesante que tenemos que ir haciendo tanto en adultos como en infantil, porque ofrece unas posibilidades de llegar a mucha población, porque las camas, además de las unidades de corta estancia, son limitadas, y sobre todo en momentos en que ha habido este incremento de los casos en psiquiatría, como durante la pandemia COVID, pues un recurso interesante y muchas veces para cubrir las carencias del sistema. ¿Cuántos años dice que tienen ya la unidad de hospitalización domiciliaria ahí en Zaragoza? No digo en Zaragoza, digo en el Niño Jesús de Madrid. En el Niño Jesús de Madrid. Fue pionero en trastorno de conducta alimentaria Gonzalo Morandé, en el Niño Jesús de Madrid, que bueno, empezaron con un programa que ahora recientemente hablé con Montse Grael, que lo han oficializado más, a raíz precisamente del incremento considerable de casos de trastorno de conducta alimentaria graves que necesiten hospitalización que tenemos en toda España. Porque nosotros sí que tenemos intención de hacerlo en episodios psicóticos, hacer un programa. Hemos perdido la comunicación con el doctor Ruiz Lázaro. En un instante la recuperamos y podemos seguir hablando con don Pedro acerca de estos temas relacionados. Desde ahora estábamos hablando de la hospitalización domiciliaria también en niños. Pero conseguir que vayan volviendo poco a poco a la normalidad. Doctor, ¿puede usted repetir la respuesta, por favor? Porque es que se nos cortó el audio. Se nos cortó. Vale, se nos cortó el audio. Sí, estaba comentando que en Madrid, hace 20 años, Gonzalo Morandé, desde el Niño Jesús, sí que empezó con programas de hospitalización domiciliaria en trastornos de conducta alimentaria, que ahora se han oficializado más, que recientemente hablé con Montse Grael, la actual jefa de servicio del Niño Jesús, porque con la pandemia COVID-19 hemos tenido un incremento espectacular del número de casos de trastorno de conducta alimentaria, especialmente anorexia restrictivas con muy bajo peso, que requieren hospitalización. Y ustedes se están preparando ahora para temas psicóticos, ¿no? ¿Decía? Sí, nosotros estamos desde el servicio, la idea es esto también para adultos. Como tenemos un número de camas muy limitado para nuestro sector, hemos propuesto implantar un sistema de hospitalización domiciliaria para primeros episodios psicóticos que requerirá un soporte importante de enfermería, de un psiquiatra que se desplace, trabajo social, y ese es uno de los proyectos que tenemos como servicio, sí. Hay que estar, imagino, especialmente preparado para hacer este tipo de actuación. Es decir, no sirve cualquiera, y yo no sé si habrá un trabajo también de especialización dentro de la psiquiatría, claro, de ir a atender a domicilio, ¿no? Claro, pues yo, por ejemplo, no he hecho hospitalización a domicilio, pero sí atención a domicilio cuando trabajaba en adultos hace muchos años y también en infantil. Yo creo que es una experiencia muy interesante. Lo que pasa es que sí que es cierto que tienes que estar especialmente motivado, saber que estás invadiendo la intimidad de los pacientes y sus familias, entonces ser especialmente respetuoso. Pero al final es una experiencia muy gratificante, porque muchos pacientes incluso que se niegan a acudir a asistencia psiquiátrica, gracias a ir a sus casas con un contacto muy educado, muy exquisito, terminan acudiendo al final a las unidades de salud mental o al hospital de día, cuando antes era imposible. Entonces, yo creo que es un recurso que tenemos que implementar desde todas las unidades, tanto de adultos como de infantil, y a veces nos resulta más cómodo quedarnos en las unidades de salud mental o en los hospitales, pero yo creo que tenemos que tener en cuenta que hay pacientes que si no, no acuden a nosotros. Tenemos que ir nosotros a por ellos. Ahora está usted con los niños y los adolescentes, ¿no? Infanto-juvenil. ¿Es más gratificante que los adultos o son dos mundos distintos? Pues yo creo que claro, yo soy psiquiatra del niño y adolescente por vocación desde hace muchos años, entonces para mí es más gratificante. Entonces, pero claro, esto no tiene. Yo creo que si pregunta a cualquier psiquiatra del niño y adolescente dirá que es mucho más bonito trabajar en edades de desarrollo infanto-juveniles, porque además los pronósticos son mejores y se puede hacer más actividad preventiva. Pero yo creo que psiquiatría es una especialidad muy bonita en todas las edades, incluida la psicogeriatría. Pero para nosotros ya a partir de los 18 años hay un artículo así un poco polémico que decía que ya es todo psicogeriatría, que lo que no se ha hecho antes de los 18 años ya llegamos un poco tarde, pero bueno. Hasta 18 es donde se atiende en infanto-juvenil, ¿no? Es el tope. 18 que son ahora los chicos y chicas, 16, 17, 18, un poquito más, que con los botellones, con todo esto de la COVID, se les está estigmatizando, se les está señalando. ¿Esto se está viendo? ¿Puede alterarles desde el punto de vista de salud mental
a estos chicos jóvenes toda esta pandemia? Primero, el haber estado encerrados, después el haber tenido las privacidades del contacto con gente de su edad en una época excelsa, ¿no? La adolescencia, de sociabilizar con otras personas. ¿Esto puede pasar factura, doctor? Pues ya está pasando. O sea, claramente hablábamos de que iba a haber una tercera ola, que era la de salud mental, sí, que ahora, como sí. llegamos por la quinta del COVID, ya no sé cuál es la que toca de salud mental, porque claro, ya ha subido. Ahora es un tsunami. Realmente tenemos un estrés mantenido, que en estas etapas del desarrollo, aunque tiene mucha capacidad de adaptación, al final terminan pues teniendo síntomas. Entonces tenemos epidemia de tentativas autolíticas, de autolesiones no suicidas, de trastorno de conducta alimentaria, de ansiedades. Hay muchas crisis de ansiedad, muchos cuadros ansioso-depresivos. Esto en todas las unidades de salud mental, en todos los servicios de psiquiatría infanto-juvenil o del niño adolescente, en toda España. Algunos nos hemos dedicado a estudiarlo y lo hemos publicado, pero otros lo han recogido, lo han dicho en prensa. Es sistemático. Básicamente se han incrementado considerablemente las demandas de salud mental, incluso las demandas en urgencias. Y es que al final un estrés mantenido pues nos afecta a todos, a los ancianos, a los adultos y por supuesto a los niños y adolescentes. Y claro, aquí a veces la sintomatología es muy aparatosa. Ahora tenemos, si ya previamente teníamos muchas autolesiones no suicidas, ahora es que tenemos, lo que decía, más que una ola, un tsunami de casos que además a veces alarman mucho al entorno porque no está suficientemente preparado para entender la razón de estas conductas. Estaba comentando con colegas esta misma tarde que yo no recuerdo que se haya hablado tanto de suicidios como en los últimos meses. ¿Esto es bueno, pues o no? ¿Es bueno o no es bueno? Es decir, darle cara a una realidad, ¿no? Efectivamente. En esto es bueno hablar de suicidio, hablar de que la gente tiene ideas suicidas, tiene tentativas, lo pasa mal, puede llegar a pensar en suicidarse o llegar a intentarlo. Eso es bueno. Hay que hablar de que existe esta realidad y de que tenemos que trabajar. Lo que no es bueno es recrearse en los detalles morbosos del suicidio, comentar los métodos, porque eso sí que puede favorecer las conductas de imitación, que es el efecto Werther, que se llama, bueno, por Goethe, ¿no? Pues el famoso efecto Werther. Eso es lo que no podemos hacer. O sea, si, por ejemplo, me voy a meter con la prensa, ya aprovechando que estamos aquí en un medio, no, pues... se decía precisamente que la prensa... había un pacto tácito que no se hablaba justamente para evitar este efecto Werther que usted dice, ¿no? Pues esto, hay que hablar, pero no hay que recrearse, porque esto sí que está demostrado. Si hablamos, por ejemplo, de desahucios y la persona que se desahucia, que está objeto de desahucio, se suicida, hace un intento suicida, hay más probabilidad de que personas que en la misma situación se les pase por la cabeza. Entonces, más que centrarnos en el método y en la circunstancia, lo que sí que tenemos que hablar es de que las personas que tienen ideas suicidas, que están mal, que tienen depresión, deben pedir ayuda, que no es ninguna debilidad, sino todo lo contrario, que demuestra una valentía el enfrentarte con tu padecimiento, con tu malestar y solicitar ayuda. Entonces, por eso hay que hablar de suicidio, pero hay que hablar de la forma correcta. El suicidio, bueno, pues lógicamente es un fracaso del sistema, es un error garrafal, pero es la segunda causa de muerte entre las personas de menos de 20 años, ¿no? Después de los accidentes, la conducta suicida, la mente suicida, difícil de entender o de comprender, o se puede... El ojo clínico del psiquiatra experto, doctor, ¿puede prever, puede anticiparse a veces a una consumación de una idea? Pues efectivamente es una de las cualidades profesionales que tenemos que tener, porque en urgencias estamos continuamente valorando hasta qué punto las ideas autolíticas o el suicidio frustrado o la tentativa tienen alta letalidad, hay una desesperanza o no, hay una probabilidad de repetición. Entonces sí que está estudiado qué factores de riesgo favorecen que efectivamente acabe siendo un suicidio consumado y hay más probabilidad de fallecimiento, pero claro, no es una ciencia exacta. Es verdad que al final el ojo clínico suele acertar después de la experiencia de muchos años, pero claro, tenemos que reconocer que al 100% no podemos acertar. Y cualquier psiquiatra que lleve años trabajando, pues por desgracia ha tenido algún paciente que se ha suicidado y que él pensaba que lo podría haber prevenido. Entonces, esto ocurre. Afortunadamente, debo decir que es la minoría. La mayor parte de los casos que tienen tentativas autolíticas, que tienen ideas de suicidio, pues un tratamiento farmacológico y psicoterápico
adecuado se resuelven, ¿eh? Eso también hay que decirlo. O sea, por eso la importancia de hablar del suicidio para que la gente pida ayuda y se ponga en tratamiento. ¿La familia también puede ser importante, doctor Ruiz Lázaro? Sí. Bueno, la familia es fundamental. Yo que me dedico a niños y adolescentes, ya aquí, claro, sí. claramente, pero en todas las edades. Sí. Al fin y al cabo, el ser humano es un animal social, relacional, y la fuente fundamental de apoyo que tenemos todos es nuestra familia. Entonces, el tener un buen apoyo familiar, el que entiendan el proceso de malestar emocional que uno sufre, es fundamental para que esto vaya bien. Bueno, está estudiado hace muchos años, por ejemplo, un concepto que es la emoción expresada, que si la familia nos critica mucho, con mucha hostilidad, nos recuerda que tenemos una enfermedad mental y no termina de entenderlo, pues hay más probabilidad de que no nos curemos o que recaigamos. Entonces, la familia es muy importante y hay que trabajar también con las familias. Y los profesores, las profesoras, no sé si tendrían que... Pobres ya tienen mucho trabajo, ¿no? Pero yo no sé si tendrían que tener, no sé, cuatro reglas básicas, para así decirlo, de conducta en clase de algún chico, de alguna chica, ¿no? Que aparentemente esté todo normal, pero que pueda al menos llamar la atención para levantar un teléfono y pedir una consulta profesional a un psiquiatra. Sí, pues precisamente es uno de los proyectos que tiene el Gobierno de Aragón. Una compañera de mi hospital del clínico, la doctora Isabel Irigoyen, sí que es la que coordina el programa de prevención del suicidio en Aragón. Sí. Y una de las áreas donde más estamos incidiendo es en formar a los profesores para detectar pues precisamente adolescentes con riesgo suicida, con depresión, y saber cómo detectar y cómo derivar y cómo abordar esas conductas. Entonces, yo creo que sí, trabajar con los profesores es fundamental, ¿eh? Como con los monitores de tiempo libre, correcto, los entrenadores deportivos, que realmente sepamos dotar de una red de apoyo suficiente a los menores y protegerlos es muy importante. Y para eso los adultos somos las figuras de referencia que tenemos que estar ahí. Evidentemente la COVID-19 no ha ayudado en nada, y no está ayudando en nada, porque no se ha ido todavía, y estamos ahí en la quinta ola. Parece que ya se había ido, no, lamentablemente no se ha ido. Efectivamente, ya lo decía usted, don Pedro, están esperando lamentablemente un tsunami, no sé, entiendo que cuando se normalice un poco, cuando la vacunación haya alcanzado 85% a lo mejor de vacunación, es cuando empezará a dar la cara todo esto. Sí, pero ya digo, yo creo que ya ha dado la cara. Pero en toda la expresión de, ¿no? Decir, hay... Claro, lo que pasa es que eso, ya le daremos la importancia que tiene, yo creo, porque será cuando es lo que nos cope un poco precisamente la prioridad de la asistencia, porque ahora el COVID sigue estando ahí. O sea, en los hospitales tenemos que seguir atendiendo, en urgencias tenemos que seguir atendiendo esta patología, pero, claro... yo creo que 2 años más de consecuencias después del estrés mantenido vamos a tener. Yo creo que al final se normalizará, pero mi previsión, 1 año largo, 2 años, de seguir con cifras muy altas de incidencia y de prevalencia de enfermedades mentales. Los que ya estaban controlados o los que ya son pacientes, ¿de qué manera, cuáles han sido las patologías que más se han visto agravadas por este tema, ¿no? Por el confinamiento primero, por los toques de queda después, por la reducción de movilidad? ¿Cuáles han sido las patologías que más lo han sufrido? Ha habido una patología, sí, que es la que más se ha visto, que es la sobreconducta alimentaria. Esto ha sido espectacular. Hemos visto pérdidas de peso que no habíamos visto en décadas. Claramente los trastornos de conducta alimentaria han subido muchísimo. Ya digo, también las autolesiones. Y luego es curioso, como por ejemplo alguna patología como los trastornos del espectro autista, claro, con el confinamiento mejoraron, estaban encantados, pero luego les ha costado mucho volver a incorporarse a la actividad académica después de estar meses aislados. Los pacientes con trastorno obsesivo compulsivo que tenían ideas de contaminación, pues claro, se han agravado claramente. Si socialmente todos de preocuparnos por la limpieza, por la higiene, por la mascarilla, pues una persona con TOD, claro, se ha visto agravado. Por fin se han confirmado sus ideas obsesivas a nivel global. Entonces, yo creo que a ninguna le ha beneficiado, más allá de que efectivamente al principio de la pandemia, cuando el confinamiento, probablemente las personas con trastorno del espectro autista, sorprendentemente, estuvieron bastante mejor de lo que pensábamos. Además, estamos hablando de una población sin vacunar, una población que todavía no... ¿Le parece, personas con un problema de salud mental, tengan la edad que tengan, tendrían que estar vacunadas, doctor?
Bueno, yo soy partidario de eso, efectivamente, porque son población más vulnerable, con más riesgos y más probabilidad de que se contagien y de que contagien, sí. Porque son más vulnerables también los jóvenes a todo lo que les rodea, para eso que no hay vacuna, que se llama miedo, el miedo al contagio, el miedo al que pasará, el miedo que habrán visto lamentablemente. Muchos de estos chicos a lo mejor han padecido fallecimientos en su casa o de familiares de amigos próximos. ¿Son más vulnerables estos chicos que la gente mayor a ese miedo y a esa incertidumbre? Sí, vamos, de hecho, también yo creo que la población anciana también, lógicamente, porque su tasa de mortalidad ha sido altísima, entonces probablemente ha habido gente que ha perdido todos sus amigos, varios familiares de la misma edad, pero los niños y adolescentes han tenido mucho miedo, ¿eh? Y seguimos teniendo todavía algún paciente que ha costado mucho que saliese de casa, quitar el absentismo escolar, claro, con familias además que lo potenciaban, también por miedo. Nosotros, ya digo, tal nos preocupó que se implantó un programa que era Paseando con COVID y luego Conexión Abierta, que luego le cambiamos el nombre, precisamente para esto, para intentar vencer el miedo con exposición, con enfermería especializada en salud mental que les acompañaba, que hacía un proceso terapéutico, les iba a buscar a casa, los acompañaba. Entonces, para nosotros sí que ha sido un problema que hemos detectado importante y hemos tratado de buscar una posible solución. Óigame, doctor Ruiz Lázaro, y habrán muchas personas que por miedo a ir a un hospital, ¿no? Porque el COVID, claro, o tienes COVID o no tienes nada, ¿no? Es decir, cuidado los hospitales, no te vayas a contagiar. ¿Usted cree que hay chicos que deberían haber acudido a una consulta de un psiquiatra, porque cuanto antes lleguemos, antes podremos buscar una solución y el tratamiento será más efectivo? ¿Cree usted que ahora mismo hay chicos infantojuveniles que deberían haber ido al psiquiatra a lo largo de todos estos meses de pandemia y no lo han hecho justamente por el COVID? Sí, pues yo creo, y por este motivo y por otro, porque no se nos olvide que en primaria se ha pasado el sistema de asistencia y ha sido todo mucho por teléfono. Eso es. Entonces no es lo mismo, ¿eh? Entonces nosotros sí que hemos detectado que hay una menor derivación desde primaria. Nuestra derivación ya es electrónica, sí, por el ordenador, y sí que ha bajado bastante la derivación cuando, sorprendentemente, nosotros veíamos casos más graves y las visitas a urgencias han incrementado. Entonces, ahora esto ya se va normalizando, pero sí que ha habido como unos meses, justo después del confinamiento, hasta septiembre-octubre, que bajaron mucho las derivaciones. Que entonces, claro, nosotros lo achacamos a que si están detectando casos, poniendo vacunas, pues claro, todo no se puede hacer, evidentemente, pero sí que pensamos que hemos perdido por el camino y que ahora nos van a venir, lo que hablábamos, muchos niños y adolescentes con malestar emocional que están todavía sin tratamiento adecuado. Pues doctor don Pedro Ruiz Lázaro, le agradezco muchísimo el que haya estado con nosotros y ojalá ese tsunami que todo el mundo pronostica pues no llegue y ojalá se acabe pronto todo esto y que los niños, los jóvenes, los adolescentes y los mayores, todos, podamos salir de esta y contarla y poderlo explicar. Gracias, doctor, ha sido un placer tenerle con nosotros. Pues igualmente, un placer. Muchas gracias. Cuídese, muy amable, doctor Ruiz Lázaro, psiquiatra, jefe de sección de psiquiatría infanto-juvenil del Hospital Clínico Universitario de Zaragoza, siempre con grandes profesionales, con grandes comunicadores para que hacer ameno también todo lo que queremos comentar en este podcast de Psiquiatría Today. Es el momento de la agenda. Una agenda que tiene como principal protagonista al profesor Miquel Roca, catedrático de psiquiatría de la Universidad de las Illes Balears, trabaja en el Hospital Joan Marc de Palma de Mallorca. El doctor Miquel Roca coordina el área de neurociencia y un grupo de investigación en el Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut, IUNICS i DISBA, en Palma de Mallorca. Profesor Roca, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos, don Miguel. Muchas gracias. Buena nit, ¿qué tal? Bona Un placer nit. estar aquí con ustedes. Bona nit, ¿qué tal por Palma? Bien, ¿no? Bien, bueno, preocupados con la situación todos, pero bueno, el hospital está todavía relativamente controlado. Los hospitales están relativamente controlados. Bueno, y muchos turistas que a pesar de todo van llegando. Lógicamente, pero, intentando, pues, no sé, seguir un poco con la línea, ¿no? Que hablamos ahora con el doctor Ruiz Lázaro. Hubieron días duros, sobre todo por estos viajes de
de BAU, ¿no? De chicos, de jóvenes, por esos positivos. ¿Se vivieron momentos difíciles en la sanidad pública balear? Sí, afortunadamente estos casos de chicos jóvenes que comenta de los viajes de estudios no presionaron la asistencia en el hospital, ¿no? Sí hubo algún problema que fue más casi de orden público, diría, porque se les llevó a un hospital y algunos familiares reaccionaron muy mal, cuando yo creo que fue muy adecuado el que les aislaran de la situación en la que estaban, ¿no? Pero afortunadamente no presionaron en el hospital. Fueron muchos casos, pero casos leves, ¿no? Esta ha sido la gran ventaja de esta ola respecto a las anteriores. Vamos a hablar del curso IPOST de la Asociación Americana de Psiquiatría, que ahora se pasa a denominarse IPOST-CAAP, que es la traducción en inglés de la sociedad estadounidense, que quiere convertirse en un resumen didáctico y crítico, no solo de los contenidos más importantes del Congreso de la Asociación Americana de Psiquiatría, sino de los trabajos relevantes presentados en los últimos 12 meses en el campo de la salud mental. Creo que la primera sesión, doctor Roca, fue el 17 de junio y la segunda será el 7 de septiembre, ¿verdad? Tiene usted la primera información correctísima. Muchas gracias. La segunda también es correcta, pero a partir del 7 de septiembre luego vamos a colgar diferentes presentaciones en una página web para que la gente los pueda ver este 7 de septiembre o cualquier otro día en su casa tranquilamente. Fantástico. Cuando crea que uno de estos temas tienen interés, ¿no? Es una reunión que llevamos haciendo hace 16 años, si no me equivoco, ¿no? 14 de manera presencial. Sí. Estas dos últimas, desafortunadamente, de manera virtual. Y usted lo ha resumido muy bien. A partir de lo que se presenta en el Congreso de la Asociación Americana de Psiquiatría, que es un congreso muy particular, único en el mundo, ¿no? Con unas características que si quiere las comentamos. Sí. A partir de lo que se presenta allí, intentamos hacer un resumen anual de lo que ha ocurrido en los últimos 12 meses en la psiquiatría en todo el mundo. Efectivamente, es una pretensión ambiciosa, pero intentamos llevarla a cabo con un grupo de media docena de ponentes que cada uno hace un área específica: trastornos afectivos, trastornos psicóticos, personalidad y psicoterapia, nuevos psicofármacos, etcétera, etcétera. Y intentamos resumir para el psiquiatra español lo que se ha vivido en los últimos 12 meses y sobre todo lo que se ha presentado en Estados Unidos, efectivamente. Pues, ¿cuáles son esas circunstancias especiales de este curso? Bueno, este curso, la Asociación Americana de Psiquiatría lo hizo también así, ¿no? Que hizo un curso online del 1 al 3 de mayo y luego ha ido colgando en una página web nada más y nada menos que 1.500 pósters y 250 mesas y simposiums y talleres y workshops, ¿no? Casi nada. Claro, bucear ahí es complicadísimo, claro, ¿no? Lleva mucho tiempo y hay que estar actualizando continuamente todos estos datos, y esto es lo que pretendemos hacer nosotros, ¿no? Resumir todo lo que se ha presentado allí y ligarlo, unirlo a lo que se ha presentado o se ha publicado en los últimos 12 meses en la psiquiatría. Intentarle ofrecer al psiquiatra español una panorámica, un resumen, una actualización, por decirlo de alguna forma, en cada uno de estos ámbitos. No sé si le parece demasiado ambicioso, a mí me lo parece algunas veces cuando nos enfrentamos, pero los resultados pueden ser buenos. Seguro que a los psiquiatras les parecerá apasionante, porque iban a tener, pues como usted dice, ¿no?, mucho donde bucear. Además, consta de 6 presentaciones recogiendo los principales aspectos clínicos y terapéuticos de trastornos afectivos y de ansiedad, la esquizofrenia, otras psicosis como trastornos bipolares, también trastornos del neurodesarrollo, los nuevos psicofármacos, como bien decía el doctor Roca, y otros tratamientos biológicos, trastornos de personalidad, psicoterapias, también adicciones, también trastornos neurocognitivos. ¿Tanto hay en 12 meses de trabajo en la psiquiatría? ¿Tanto trabaja la psiquiatría? ¿Tanto investiga la psiquiatría? ¿Tanto evoluciona la psiquiatría? Bueno, yo creo que la psiquiatría ha tenido una serie de años en los que parece que nos quedábamos como la pariente pobre en cuanto a investigación, a innovación, ¿no? Y en los últimos años la verdad es que las cosas han cambiado notablemente, ¿no? Y ahora hay mucha investigación en psiquiatría. Es verdad que 12 meses quizá dan para mucho porque hay muchas publicaciones, muchas reuniones, y se está especializando mucho la psiquiatría, ¿no? Quien está trabajando en depresión, pues probablemente no lo está haciendo en trastornos adictivos, ¿no? Y esta especialización está multiplicando las investigaciones, ¿no? La Sociedad Americana de Psiquiatría además es muy especial. Tiene ahora un área que llaman zona de innovación, en la que ellos fomentan empresas que están trabajando, por ejemplo, en aplicaciones para teléfonos móviles, para smartphone,
no solo para programas educativos, sino programas para seguimiento de pacientes, información a los pacientes, ¿no? Yo creo que estos 12 meses y esta reunión de la Sociedad Americana de Psiquiatría, piense que en esta reunión habitualmente cuando es presencial, van unos 25 o 30.000 psiquiatras de todo el mundo, ¿no? Y es verdad que hay una eclosión de información y muchas veces hay aspectos que en primer lugar parece que no son ni clínicos ni terapéuticos, pero que los americanos cuidan mucho, ¿no? Por ejemplo, aspectos éticos, legales, relacionados con los riesgos del ejercicio de la profesión, es decir, muy societarios, ¿no? Desde el punto de vista de lo que es la información y la necesidad. Por ejemplo, ahora con el COVID, la reacción de la Sociedad Americana de Psiquiatría ha sido espectacular, con muchísimas ayudas a todos los psiquiatras, programas de formación, programas para tratar síntomas psiquiátricos de los pacientes psiquiátricos que ya tenían un diagnóstico, ¿no? Y que han visto interrumpido el seguimiento, la utilización de la telepsiquiatría, por ejemplo, la atención a la cronicidad cuando se han interrumpido los servicios, los síntomas psiquiátricos en personal sanitario de primera línea. Todo esto la APA lo ha ofrecido muy bien, igual que lo ha hecho también el Royal College y lo han hecho también la Sociedad Española de Psiquiatría. Y todo esto lo hemos tratado también de resumir y para darle una información útil a los psiquiatras en esta reunión. Seguro que nuestros oyentes psiquiatras le van a sonar muy mucho, este grupo de especialistas españoles de referencia: Miquel Bernardo, Luis Caballero, Margarida Gili, Guillermo Laera, Pedro Sánchez, Miquel Roca. Perdone que le deje para el final, que presentarán discusiones críticas que cubren los principales temas de interés en cada dominio concreto de la psiquiatría. Además, también tratarán la investigación psicofarmacológica con las moléculas que en un futuro más o menos cercano van a llegar al mercado. ¿Hay muy buenas esperanzas en este sentido, profesor Roca? La verdad es que esta presentación que la hace Pedro Sánchez, un compañero además de Vitoria, que creo que algunas veces ha estado en su programa, sí, me parece, sí. que le conoce usted bien, ¿no? Y es una persona con unos conocimientos en cuanto a farmacología magníficos y que sintetiza muy bien para los clínicos lo que es la investigación también básica. Aquí Pedro actualiza mucho todo lo que hay, lo que los americanos llaman el pipeline, ¿no? Todo lo que está en desarrollo, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, en el campo de la depresión hay un desarrollo de fármacos desde una nueva perspectiva que cambia sustancialmente lo que era la farmacología más clásica de la depresión. Lo hay también en algunos trastornos bipolares. Quizá en la esquizofrenia hay menos novedades para que se esperan en los próximos meses, pero también lo hay para algunos fármacos para conductas adictivas, para algunas otras situaciones sobre todo para depresiones resistentes, que son una compleja condición clínica que requiere muchísimas veces mucho esfuerzo y con poco rendimiento desde el punto de vista de pronóstico y de buena respuesta. Quizá ahora el campo en el que, a lo que usted comentaba, quizá el campo en el que más claramente se está trabajando en los últimos tiempos es el campo de los antidepresivos, ¿no? Y ahí sí hay toda una serie de fármacos que van a ser prometedores, que ya lo están siendo, ¿no? Sobre todo en el campo de la depresión resistente, en la depresión con complicaciones de ideación suicida, por ejemplo, es muy importante, ¿no? Y todo esto se está trabajando, como se está trabajando con la utilización de algunos fármacos antiguos con nuevas indicaciones, ¿no? Y ahí es todo el juego de lo que va a ofrecer Pedro Sánchez en su ponencia, que estoy seguro que como cada año ofrece una perspectiva utilísima para saber lo que va a venir en los próximos meses en todos estos campos. Tema apasionante, porque de ansiedades y depresiones está el mundo lleno, lamentablemente, profesor Roca. ¿Hay que aprender algo de los americanos, de los psiquiatras americanos, don Miguel? Yo le diría que si tuviera que resumir las tres ejes centrales de lo que ha sido este congreso, esta presentación, una obviamente ha sido la pandemia, ¿no? COVID, sí, está claro. Psiquiatría y COVID, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero los otros dos, uno han sido racismo y minorías, ¿no? Están preocupadísimos en Estados Unidos, ¿no? Claro. La conferencia central que fue de Anthony Fauci, que yo en plan de broma diríamos que es el Fernando Simón americano, ¿no? Sí. Que ha dado la cara, ¿no? Él dijo, yo pido a Biden, a Kamala Harris y al reverendo Jesse Jackson, fíjese que tres llamadas hizo, ¿no? Sí. A que animen a que nos vacunemos, a que animen a que todo el mundo se vacune, a que animen a los jóvenes, ¿no? Esto dentro del campo de la intervención quizá estelar de la Sociedad Americana de Psiquiatría, ¿no? Y hizo mucho hincapié el Congreso en cómo las minorías, por ejemplo los latinos, han visto, por razón de su menor capacidad económica, de su menor formación, se han vacunado menos,
han tenido más muertes, han tenido más dificultades para acceder a los servicios y si eran pacientes psiquiátricos han tenido mucha más dificultad para ser atendidos, ¿no? De todo esto es lo que se ha comentado mucho en el Congreso de la Asociación Americana de Psiquiatría. Y el tercer punto, que parece sonará un poco extraño, pero es ¿qué puede hacer la psiquiatría ante el cambio climático, ¿no? Ha sido otro punto preocupante, con diferentes simposios, cómo hay la relación entre enfermedad mental y cambio climático, etcétera, etcétera, ¿no? Son cosas que a lo mejor en nuestros congresos no son habituales verlas. Seguro. Cuando ellos las están tratando, quiere decir que alguna relevancia va a tener el futuro entre nosotros. Hombre, el tema de las actuaciones policiales este último año imagino que les habrá marcado mucho en el tema del racial que usted acaba de comentar para hacer estas mesas. Yo le rogaría, estamos terminando, profesor Sí. Roca, ¿dónde pueden ver las personas interesadas, los psiquiatras interesados, a partir del 7 de septiembre todos estos trabajos, estas sesiones? Sí, hay una página web que es así, POSCAP, ellos pueden ponerlo en internet. Sí. Hay una empresa que se llama Meeting Pharma, que es la que maneja toda la secretaría técnica, y allí tendrán toda la información, podrán ver cómo pueden conectarse, cómo pueden ver las diferentes ponencias, cuál es el contenido del programa, un resumen del programa, y luego desde ahí podrán acceder en cualquier momento desde su casa a partir del 7 de septiembre. Como usted ha dicho, hicimos una sesión en directo, el 17, en el que resumimos los grandes aspectos generales del Congreso y ahora vamos a entrar ya pormenorizando en cada uno de los diferentes cuadros clínicos o trastornos que usted muy bien ha comentado. Pues profesor Miquel Roca, excuso decirle que ha sido un enorme placer tenerle con nosotros y que tiene las puertas abiertas siempre aquí en Psychiatría Today. Muchísimas gracias. Cuando ustedes quieran. Lo sigo muy frecuentemente y lo seguiré escuchando siempre que pueda. Muchísimas gracias. Nos alegrará enormemente. Gracias al profesor Miquel Roca, catedrático de Psiquiatría de la Universidad de las Illes Balears. Bueno, cerramos el tema de la agenda recordando próximos congresos. Y yo les voy a recordar que lógicamente ya nos vamos a septiembre, pero del 16 al 17 de septiembre se celebra la 28ª edición del Simposio Internacional sobre Controversias en Psiquiatría. Se va a realizar en Barcelona, también va a tener su versión online del que hablamos en el anterior programa de Psiquiatría Today, si recuerdan. Si no, les recuerdo que en profesionales adamettelevisión.com pueden encontrar todos los anteriores podcasts. Una semana más tarde, nos vamos del 23 al 25 de septiembre, se celebra la 29ª edición del Congreso Nacional de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal. Se va a celebrar en Sevilla y tiene como lema este año Salud mental y ley, nuevas realidades y nuevos retos. Y por último, a principios ya nos vamos a octubre, la Societat Catalana de Psiquiatría y Salud Mental celebra, en este caso de forma online, el 4º Simposium de Psicosomática y Psiquiatría. Así que tenemos una apasionante agenda de próximos eventos, de próximos congresos que les iremos también ampliando en próximos podcasts que ya los realizaremos a partir del mes de septiembre. Antes de terminar y agradecerles, por supuesto, como siempre, la atención con la que nos dispensan, recordarles que pueden proponernos temas, charlas, a nuestro correo contacto @psiquiatriatoday.com. Ahí pueden enviar, insisto, preguntas, sugerencias, temas que quieren que aquí abordemos. Nada más agradecerles, como insisto, su atención y desearles un feliz verano. Nosotros, si Dios quiere, volveremos con nuevos podcasts ya en el próximo mes de septiembre. Gracias en nombre de Adamet Laboratorios, que ha patrocinado este podcast, la realización de Nancy Walk. Un placer haber estado con todos ustedes. Cuídense mucho, insisto, feliz verano. Nos oímos en septiembre.